Bien, a continuación vamos a aplicar el teorema del seno que expliqué en el video anterior para resolver estos dos triángulos que justamente nos pide hallar la medida de uno, en este caso de un lado, y en este triángulo de un ángulo. En el primer triángulo los datos que tenemos son la medida de dos ángulos y un lado que es opuesto a un ángulo conocido. Y tenemos que hallar la medida del lado X. Pero la medida de amplitud del ángulo opuesto al lado X, que sería este ángulo, no lo tenemos justamente. Que sería el ángulo X grande, si le queremos dar un nombre. Entonces, la medida de este ángulo no la tenemos, es decir que tenemos otra incógnita más, pero esa la podemos hallar haciendo justamente 180 grados menos la suma de los dos ángulos que ya tenemos como datos, que son el que mide 108 más 27. Y eso nos va a dar la medida de ese ángulo X grande, este ángulo, que lo necesitamos para poder completar la fórmula. Entonces, si hacemos 180 menos 108 más 27, esto nos da 45. Por lo tanto, el ángulo X grande, este ángulo mide 45 grados. Bien, entonces ahora teniendo la medida del ángulo opuesto al lado X, entonces ahora aplicamos el teorema del seno. Como lo que tenemos que justamente hallar ahora es la medida de un lado, que es este lado X, aplicamos el teorema del seno, pero teniendo en cuenta justamente el enunciado de arriba, es decir, donde voy a tener en el numerador la medida de la longitud de los lados. Entonces decimos que tenemos el lado X sobre el seno del ángulo X, que es el ángulo opuesto, es decir, el seno de 45. Va a ser igual a la medida del otro lado que tengo como dato, que mide 17 centímetros, ¿ven? Es medida de longitud, medida de longitud. En el denominador, el seno del ángulo opuesto al lado de 17 centímetros, que el ángulo mide 108. Por lo tanto, para despejar la incógnita X, simplemente lo que vamos a hacer es el seno de 45 que está dividiendo lo vamos a pasar multiplicando. Es decir, que nos va a quedar 17 por el seno de 45 dividido el seno de 108. Hacemos esa cuenta con la calculadora, entonces escribimos 17 por el seno de 45 dividido el seno de 108. Y esa cuenta nos da que el lado X mide 12,64. Aproximamos a 64 porque el tercer dígito es mayor que 5. Entonces ahí encontramos la medida de longitud del lado X. La medida del otro lado también la podemos hallar, pero la consigna solamente nos dice encontrar la medida del lado X. Vamos al siguiente triángulo. En el siguiente triángulo vamos a ver los datos. Tenemos la medida de dos lados, como dice la consigna, las condiciones que tenemos que tener para aplicar el teorema del seno. Tenemos la medida de dos lados y la medida de amplitud de uno de sus ángulos. Y justamente el que tenemos que encontrar es el ángulo opuesto a uno de los lados que tenemos como dato. Entonces, ahora lo que tenemos que encontrar es la medida de un ángulo. Entonces, como tenemos que encontrar la medida de un ángulo, yo les aconsejo aplicar el segundo formato. ¿Por qué? Porque la incógnita nos va a quedar en el numerador.
Entonces tenemos que el seno del ángulo X dividido la longitud del lado opuesto es de 13. Va a ser igual al seno del otro ángulo que tengo como dato, que mide 92 grados, dividido la medida de longitud de su lado opuesto, que es 21. La incógnita está en el numerador. Lo que tengo dividiendo, que es 13, lo paso multiplicando. Entonces queda el seno del ángulo X es igual al seno de 92 por 13 dividido 21. Y esa cuenta la hacemos con la calculadora. Queda que el seno de X es igual a, hacemos entonces el seno de 92 por 13 dividido 21. Y eso nos da 0,6186. Vamos a dejar 4 dígitos. Bien, pero lo que tenemos que encontrar es la medida de X. Entonces tenemos que aplicar la inversa, que es seno. En la calculadora aparece como sin a la menos 1. ¿De quién? Del resultado del seno, que es 0,6186. Y eso justamente nos va a dar la medida del ángulo X. Entonces hacemos Shift, seno, para que aparezca el seno a la menos 1 en la calculadora, de 0,6186 igual, y entonces dice que el ángulo X mide 38,21, que si lo pasamos a grados, minutos y segundos, que no hace falta, pero para ser más exactos, nos dice que el ángulo mide 38 grados, 12 minutos, 50 segundos. Esa es la medida del ángulo X. Y así entonces estaría resuelta la consigna que nos pide el ejercicio.